Mira, doctora Luna, estábamos hablando de lo importante que es ver este tema de la violencia desde distintas aristas. Y una de esas visiones, sin lugar a dudas, que es el seno familiar. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se van estableciendo estos patrones conductuales en estos niños que pueden ser testigos y víctimas de violencia y que cuando van a crecer, cuando van creciendo, integran el tema de la violencia como un asunto absolutamente normal? Muchas veces como una técnica de subsistencia, como una técnica de supervivencia de sus propios agresores que pueden estar en el entorno familiar directo de parte de las personas que supuestamente debían cuidarlos y protegerlos. Entonces, vamos a hacer una marcha atrás y busquemos posibles factores de violencia en el seno familiar, en ese mundo que tú manejas, que es el mundo infanto-juvenil, y que desde hace mucho tiempo has venido hablando de la importancia de darle una mirada a la violencia de la que son víctimas los niños, niñas y adolescentes, y que, como decíamos, existe igual riesgo de desarrollar conductas y comportamientos violentos, tanto por ser víctima como por ser testigo de violencia. Sí, mira, como habíamos comentado así aisladamente, la violencia es un problema grave de salud pública que se ha identificado por la Organización Mundial de la Salud desde el 1992, y desde entonces se viene trabajando para que se reconozca como una problemática que involucra la salud y el bienestar de las personas. A mí me parece muy interesante que podamos también hablar sobre los niños y las niñas que son testigos de la violencia de género, porque cada vez que nosotros tenemos un episodio de un feminicidio, se levantan todas las alertas y todo el mundo se indigna, y bueno, hay una respuesta de la sociedad en contra, ¿no? De indignación por lo que sucede. Sin embargo, esto es un acúmulo de situaciones que se viene dando, porque el abordaje de la violencia tú tienes que tomar en cuenta el modelo ecológico. Ocurre en el entorno del individuo, la particularidad del individuo, en el entorno de la familia, en el entorno de la comunidad, en el entorno de la sociedad y del país. Entonces nosotros venimos de un país que es eminentemente violento, en donde hay muchísimas evidencias que plantean cómo viven los niños, niñas y adolescentes en términos de víctimas de violencia, desprotección. De desprotección, exactamente, porque nos ha tomado mucho tiempo reconocer que los niños son sujetos de derecho, y también nos ha tomado muchísimo tiempo ir transformando ese modelo de crianza a partir del autoritarismo, de pegarle a los niños, de hacer una corrección a través de los golpes. Y eso lo hemos hablado en diferentes oportunidades, y cuando tú hablas de esto, las personas lo que te dicen es, bueno, pero a mí me dieron esos chancletazos. ¿Y yo estoy bien? Y yo estoy bien. Pero cuando hablamos de violencia de género, y reconociendo que es una gran problemática también en nuestro país, ¿cómo viven los niños y las niñas y los adolescentes de los papás donde hay violencia de género? ¿Cómo un niño o una niña vive que su papá maltrate, agrede físicamente a su mamá? ¿Crees tú que esto no lo va a impactar? Ellos no se dan cuenta. Por supuesto. Porque nosotros no peleamos delante de ellos. No, y que pero no oyen nuestro grito. Escuchan. Sí. Óyeme, es que cuando tú estás viviendo en un ambiente violento, y cuando tú estás viviendo que tú sabes que tu mamá le tiene miedo a tu papá, porque si tu papá llega borracho, sabe que le va a ir en contra de la mamá. O inclusive cuando a ti te induce, miren, esténse tranquilo, llegó su papá, llegó tomado, y los niños asumen, y las niñas, una posición de miedo. Eso es terrible, y eso es lo que está sucediendo en la mayoría de los niños y las niñas y adolescentes de nuestro país. Por eso es que yo he insistido mucho que la violencia de género se gesta en la infancia. No lo digo yo. Eso lo plantean líneas de investigación que vinculan la violencia en la niñez con la violencia de género. No, y déjame decirte que cuando uno analiza la violencia, al igual que el estigma, los elementos que tienen que ver con los determinantes sociales de la salud juegan un rol fundamental en la conformación de ese contexto. Sí. Una sociedad en la que, por ejemplo, el acceso a la educación
tiende a ser solamente exclusiva o permisiva de ciertas características sociales y culturales de la persona, genera un entorno de violencia. De hecho, cuando tú ves la conformación del concepto violencia desde el punto de vista social o sociológico y cultural, tú tienes que saber que cada uno de esos elementos van conformando, que sí, que es cierto, que hay un desencadenante fundamental y inclusive hasta cómo se maneje dentro del hogar, es como el individuo va a reaccionar de forma adversa o de forma permisiva dentro de su entorno, pero la verdad es que tú tienes también una serie de factores externos que propician la violencia y tú traes esa carga desde afuera hacia adentro de la casa también. Que es una realidad. Una persona desempleada que tiene que decirle a sus hijos que no va a poder comer tal o cual cosa o lo que hay es eso, y la reacción sea violenta, va a generar o va a ir conformando una actitud violenta hacia ese fenómeno específico. Y pero eso es lo que alimenta la desigualdad. Nosotros tenemos poco entrenamiento en el manejo de frustraciones. Sí, y eso es un hecho en prácticamente todos los estratos sociales. De una manera o de otra, no nos enseñan a lidiar con el no nos enseñan a lidiar con los límites, no nos enseñan a lidiar con las frustraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como terapeuta puedo contarles a ustedes, sin comprometer la confidencialidad de mis pacientes. He tenido casos de pacientes que llegan, que han sido testigos de violencia por parte de sus padres, que todo lo que recuerdan, no vieron nunca un golpe. No vieron nunca un golpe. El miedo, escucharon, el temor. Escucharon. O sea, ¿qué yo hacía? Yo no me dormía para que mi papá no fuera a darle a mi mamá. Yo no me dormía. O yo me acostaba en la cama con mi mamá. Hay una película que se llama Te doy mis ojos. Yo invito a que ustedes vean esta película, que es una película de televisión española con el Centro Cultural de España. Pero bueno, búsquense Te doy mis ojos. En Te doy mis ojos no hay un solo golpe. Un solo golpe no hay. Y hay una escena que es lo más aterrador que tú puedas imaginarte. Ese hombre entra, abre la puerta y ella se hace pipí. Claro. Sí. Pero eso no es tan descabellado. Pero para yo nada. Yo lo que invito es yo te estoy diciendo que yo tengo pacientes adultas que haciendo una retrospectiva, mi papá nunca le dio a mi mamá que yo lo viera. Yo no te puedo decir si golpeó o si no golpeó, pero yo me acuerdo de cómo sonaba. Pero y el comportamiento, o sea, el miedo, el terror, y entonces ahí venimos, cómo lo viven los niños y las niñas. Cuando tenemos estos sucesos de feminicidio, nos abocamos a la víctima. Pero ¿qué sucede con los niños y las niñas que viven esta experiencia? Porque sigue habiendo un vacío. Sigue habiendo un vacío. ¿Y qué tanto pierde un niño cuando, por ejemplo, mi papá mató a mi mamá? Yo tenía una relación con mis abuelos, yo tenía una relación con mis primos. Y se rompen. Si mi papá mató a mi mamá, yo no puedo ver a la familia de mi papá. Y no solamente perdí a mi mamá, perdí a mi papá que está preso y yo no puedo tener contacto, pero del otro lado está la exigencia de no importa lo que haya hecho tu papá y tú lo tienes que querer. Pero hay unos elementos también que yo quiero traer a la discusión y tiene que ver con el tema de la crianza y tiene que ver también con el tema de cómo se vive en un entorno violento. Y es interesante todo lo que hemos hablado en varias oportunidades aquí. Cuando se vive violencia en la infancia y la adolescencia, la modificación que sufre el cerebro, por supuesto. Entonces esto limita mucho las capacidades. Claro, porque tú estás, no solamente eso, es que tú te mantienes permanentemente en un estado de alerta. Es lo que se llama el estrés tóxico. Y tú, al estar todo el tiempo en un nivel de adrenalina por el miedo, por el susto, todos esos mecanismos se van alterando y entonces eso provoca a la vez que tus reacciones estén modificadas. Pero ¿qué significa tú tener
una afectación de tu sistema límbico cuando tú estás sometido a una situación violenta, es la manera en que tú vas a responder. Entonces, por eso yo insisto que estas situaciones de violencia de género no la veamos aislada. Yo siempre he insistido en esta discusión porque muchas veces nos centramos en la violencia machista. Sí. Exacto. Ciertamente hay un componente de la crianza. Nosotros criamos a los hombres que son los patomachos y son los que mandan. Y nosotros tenemos que ser sumisas y demás. Entonces, ese mismo elemento de crianza se sigue dando. Sí, y se hablamos sigue de perpetuando. feminismo y estamos hablando de feminismo, Sí. se sigue dando, pero los hombres no tienen elementos emocionales para Ni manejarse. permisos, ni permisos, Entonces, ni permisos. es una Entonces, ¿qué es lo que brecha pasa? enorme. Exacto, es lo que hemos venido discutiendo desde hace un tiempo. Y es que nos estamos enfocando en el tema de las mujeres, pero a ellos los estamos dejando Claro. desprotegidos de herramientas Claro. para lidiar primero con lo que se espera de ellos. Sí. Sí. Porque se espera de ellos que sean machos. Sí. Se espera de ellos que sean fuertes, se espera de ellos que resuelvan, pero no se espera de ellos que se resquebrajen. De hecho, hombres que... pero es que eso pasa y hay hombres que son sometidos a violencia. Nadie está diciendo que no hay hombres que son sometidos a violencia. Lo que pasa es que la letalidad de la violencia masculina es superior a la letalidad de la violencia femenina. O sea, la violencia femenina son casos aislados. En cambio, la mayoría de los casos son de naturaleza masculina. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros estamos educando a las mujeres, pero estamos dejando de lado a los hombres. Aquí hay un solo centro de intervención conductual. Y lo venimos haciendo desde Tenemos hace mucho. años. Yo Y recuerdo, sí. que yo decía, El mismo yo doctor Berger lo decía, es que estamos dejando una brecha. Pero también, miren, Hablando de nueva masculinidad. hay un tema también, hay investigaciones que se han realizado en diferentes países justamente para vincular la experiencia de vivir violencia en la infancia y adolescencia con la violencia de género. Un porcentaje de las mujeres que fueron víctimas, que fueron testigos de violencia en el En la hogar, infancia. que veían la violencia entre sus padres, un porcentaje de esas chicas son víctimas. Sí. Igual Sí, sí, ocurre sí, con claro. los varones. Un Igual, porcentaje de los sí, varones que sí, fueron testigos de violencia de sus parejas se convierten en victimarios y Claro. más aún cuando ellos han sufrido violencia física ellos, abuso sexual y abandono. Entonces hay una serie de líneas de investigación en relación a vincular violencia en la niñez y en la adolescencia con la violencia de género, que es bien interesante darle seguimiento. Por eso, a propósito de seguimiento, dale la bienvenida a César Castellano. Ay, César Castellanos, hola. Sí, dice César Castellanos, culturalmente no hay una definición de masculinidad. Ser masculino se define como no ser femenino. Sí. Entonces, verdad? Hay muchos elementos que yo pienso y yo El me antónimo. atrevo. Ya, César, acuéstate. yo me Banquéate a la No derecha. dice que No lo hable llamemos, más, no, dice que no. lo llamemos. Yo me atrevo también a tener, y es algo que de una manera, yo diría, muy arriesgada digo, es que en nuestro país nosotros tenemos que hacer una tipificación de la violencia. Sí. Hacer una investigación de qué es lo que está pasando, Sí. porque hay detonantes que a mi juicio Que la conforman. no lo estamos identificando. claro. Nos centramos en la violencia machista, Sí. pero hay elementos que nosotros no hemos identificado en el comportamiento tanto Pero de la ¿por qué víctima se o del genera Pero es que esa- además es un esa tema conducta? multicausal. Claro. No nos podemos quedar exclusivamente en un tema de la celotipia. Sí. No nos podemos No, quedar no, ahí no, nada más. O sea, es un Habría que tema investigar multicausal. qué ha pasado en la vida ¿Qué ha del pasado? victimario Claro, y en la sí, vida de la víctima. Pero además, ¿qué hace que esta persona seleccione este perfil? Porque eso no es al azar. No. O Pero qué no hace- es al azar o qué que hace- ella se vincule a este hombre. ¿Y qué hace que si mujeres y relaciones que son violentas, una terminen en feminicidio y otras Y no? otras no. Claro. Entonces, hay una línea valiosísima para investigar, pero muchas veces nos quedamos con el machismo, el feminismo. Pero Tal y vez- tú tal sabes vez que me mucho, llama la sí. atención, que por ejemplo el discurso que tú escuchas es, que yo lo decía ayer cuando estábamos hablando con Marta, es el discurso de la mujer de busca ayuda, salte, Sí. qué hacer. Pero uno no oye el discurso de
a un hombre cómo no tratar a una mujer. O sea, tú no oyes el discurso de si tú te sientes en una posición en que puedes agredir a una persona, ¿qué haces para retirarte? Pero tú ¿Cómo sabes lo qué evitas? pasa. Tú no oyes ese discurso. Tú sabes qué ocurre, que nosotros, si nos vamos a un elemento cultural, yo te hablo, por ejemplo, nosotras hemos sido criadas en un matriarcado. Nuestros hijos crecieron en un matriarcado. Sin embargo, en el caso de Josefina, que es madre de tres hombres, la crianza debía tener una reacción diferente. Sin embargo, estos tres muchachos son tres muchachos que cuando te los crías aquí, lo que tú oyes de parte de un papá es: me está pajareando el muchacho. Sí. ¿Y por qué? Porque lo único que estoy haciendo es permitiéndole, y perdónenme la expresión, perdónenme la expresión, pero no encuentro una forma diferente de decirlo. O sea, este muchacho criado entre las faldas de las mujeres, ¿qué es lo que tú crees que va a salir de ahí? Y de aquí han salido tres hombres sensibles, tres hombres respetuosos, y están criados en un matriarcado. Definitivamente están criados en un matriarcado, pero tienen un permiso para ponerse en contacto con sus emociones. La experiencia de José es que sus compañeros, por esa sensibilidad, también lo señalaban. Entonces, la presión que tienen los hombres en este sentido, de no expresar, y yo no quiero dejar de lado hablar de la violencia en el noviazgo, que es otro no, y la categorización social. Cómo la sociedad coloca a la mujer dentro de la pirámide social. O sea, es que tú tienes características que no son aceptables para que tú ocupes el tope de la pirámide social, que debe ser ocupada por un hombre ciudadana de segunda categoría, heterosexual, preferiblemente blanco, conservador, por supuesto, y que lleve los roles que son asignados socialmente a cabo y que imponga, obviamente, esos roles que imponga su ley. Exactamente. Hola, Aló. Se cayó, doctor. Te estamos llamando. Doctor Castellano, te estamos llamando. Aló. Entonces, es que tenemos que ir buscando por muchos lados. Ahora, ¿qué es lo que yo siento? Señores, gobierno tras gobierno, ministerio tras ministerio, los resultados no son. Porque estamos haciendo lo mismo siempre. Estamos repitiendo lo mismo. Pero estamos repitiendo lo mismo. No, y hay una dificultad. Ahí hay otra persona. Aquí hay otra persona que dice: me tuve que ir de mi casa y tuve que dejar a mis hijos porque me está amenazando con matarme. Y no solamente eso, porque yo siento que aparte de todo, la falta de constancia con el tema de violencia es una cosa impresionante. O sea, que yo decía, por ejemplo, el domingo, sumamente indignada, y perdónenme la palabra, caramba, por no decir la otra. ¿Cómo es posible que lo único que las autoridades uno ve que hace es tuitear condolencia, indignación a través de una red? ¿Cuándo van a accionar? Contando. ¿Cuándo van a accionar? Señores, hubo una época que aquí se hacían unas marchas que se llenaban con los empleados de la Procuraduría. O sea, de verdad. O sea, no nos hemos sensibilizado con el tema porque de alguna manera eso está muy lejos. No, yo pienso no me que, toca. mira, las políticas públicas que se han y los modelos que se han implementado han sido deficientes. Faltan recursos económicos y sobre todo un trabajo interinstitucional. Y cuando hablamos de violencia, estamos hablando, de una vez hablamos de la Procuraduría, ¿dónde está educación? ¿Dónde está Ministerio de Salud? CONANI. Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Cultura, Ministerio de la Juventud, ¿dónde está CONANI? Todos esos ministerios. Y tú has mencionado solo 6. Lo que pasa, involucrarse con este es tema. que todos funcionamos como islas aparte. Y le echamos como la islas culpa a aparte. nosotros. Entonces, tú sabes qué es lo Como que dice pasa. el refrán, Tú lo que sabes no qué me es lo que aporta, vemos, no me que de importa. repente alguien que nos puede estar viendo puede decir: es muy fácil, planteen soluciones. Estas son parte de las soluciones. Técnicos que saben lo que están hablando. Soluciones. O sea, por ejemplo, el tema de promoción, el tema de publicidad, no funciona. No funciona porque entre otras cosas, perdóname, entre otras cosas, no tienen expertos en salud mental asesorando. Exactamente. Y en Y no es violencia. frecuente.
Sí. Tú la Sí. oyes una vez al año. Tú la Ahí, oyes una vez para cada el no 8 sé de marzo. cuánto. O sea, Sí. jamás El 8 de tú lo marzo. tienes diario. Y recuérdense, y eso entra dentro del tema de cómo nosotros planificamos las sociedades. ¿Cuál es el individuo que necesita nuestra sociedad en el 2023? Sí. Pero para poder generar ese patrón del individuo que nosotros necesitamos para el 2023, tenemos que sentarnos con todas las secciones Así que es. involucran y que tienen que ver con la violencia. Así es. Pero Porque ustedes la saben lo que pasa, que para los interseccionalidad fines del eso, lugar obviamente. eso no suma puntos. Y la prevención no da foto, como yo siempre he dicho. No, La prevención no da tú foto. no te puedes retratar, tú no te puedes No. retratar, tú no te puedes retratar con una mujer Y la golpeada. prevención, No. y la prevención es a largo plazo. Exacto. Entonces eso políticamente Pero debe no ser tiene un La coherente. valor. promoción y la prevención son los dos pilares fundamentales de la salud. Hola, doctor Castellanos, ¿cómo tú estás? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Te extrañamos demasiado. Dichosos los oídos. No, pero bueno, dichoso yo, lo que pasa es que bueno, ustedes saben cuál es mi situación. Sí, Aquí voy- sabemos aquí voy en que el a las 2 de la vehículo, tarde eres de Dinos, transporte. César, Gracias, ¿cómo están? de aquí vamos muy bien. Tú hacías un planteamiento que nos parece sumamente interesante. Aquí ser masculino es no ser femenino. Sí. Sí, pero no es aquí, no es en Suiza, es en Alemania, es en todas partes del mundo, es lo mismo que ocurre en todos lados. De hecho, las cifras, y esto es lo que yo tengo 20 años diciéndome, a lo mejor la doctora Carmen Inver Brugal no me deja mentir, que fue la primera que me dijo, tú tienes que decir esto en público. Digo, primero, los países donde la educación es mejor es donde hay más feminicidio. Ujú. Esto no es un problema de educación. Segundo, la definición de masculinidad no está cristalizada. Se define el hombre como un no mujer. Y entonces, en la medida que te logras diferenciar mejor de una mujer, eres más hombre. Por tanto, no puedes tener sentimientos, no puedes mostrar sentimientos, tienes que tener una rudeza en tu trato, tienes que caminar de una forma particular, tienes que comportarte de una manera particular. Y todo lo que medio huela a feminidad tienes que alejarlo de tu Claro. carácter, ¿no? Entonces definimos la boca como no nariz. Entonces Sí, un poco así. eso Sí, sí, sí. genera muchas dificultades a la hora de Sí. conceptualizar qué es ser un varón, qué es comportarse como un hombre, qué es ser masculino. Entonces luego los modelos de autoridad que tienen los varones en nuestra cultura son de mujeres. En parte por la ausencia masculina, primero por la irresponsabilidad paterna, padres no involucrados, a veces presentes pero con hijos huérfanos, o sea que no están ahí, están presentes pero no están ahí, y en muchos casos no están ni siquiera presentes. En segundo lugar, ¿cuántos directores de escuela hay? Son mujeres. Son directoras. ¿Cuántos profesores de escuela hay? Son mujeres. Los varones nos socializamos con maestras de preescolar, con maestras de primaria, con directoras de escuela, que son las figuras que van trazando pautas que no conocen. Por tanto, la forma de lidiar con un varón es que no se asemeje a las niñas. Sí, eso es así. Entonces, hay todo un tema de cómo se va construyendo la masculinidad de nuestra cultura, que yo particularmente, como digo, tengo mucho tiempo planteando estas ideas, más de 20 años diciendo esto, pero además diciendo toda esta historia de la nueva masculinidad, a mí me parece impropia, porque no necesitamos una nueva masculinidad, Lo que necesitamos una es una masculinidad. Masculinidad. Claro, Exactamente. exactamente, construir una masculinidad. Exactamente. Y en ese proceso, como ustedes muy bien planteaban, y yo, en términos de que yo estoy de acuerdo, bueno, hay otros elementos, ¿verdad? Por supuesto, la crianza modifica las estructuras cerebrales, por supuesto, los elementos de poder conceptualizar esto desde fuera del machismo y el patriarcado, sin negar la existencia de estos fenómenos sociales antropológicos, pero también poder mirar esto desde una óptica distinta, porque esto no lo podemos estar viendo desde el hombre malo, la mujer pobrecita, Claro, que le da sí, entonces, sí. ahí no vamos a poder salir nunca. Nunca, No, de acuerdo. De hecho, muy a propósito del caso que acaba de ocurrir, del asesinato de esta joven, el mismo padre de la joven
ha dicho en reiteradas ocasiones, este muchacho era muy bueno con nosotros, era un hijo para nosotros. Es decir, que no se trata de un sujeto perverso, malvado, malintencionado. Hay otros elementos que tenemos que entrar en el análisis para poder tratar de entender esto, porque si no lo logramos sacar del contexto, primero, moral, ¿no? De bueno o malo. Segundo, si no lo logramos sacar del contexto de la lucha de género, entonces estamos perdiendo probablemente una buena parte del entendimiento que nos ayudaría a buscar soluciones verdaderas. En lugar de gracias, escucharte. Gracias a ustedes. Escuchar esta validación de lo que también yo por mucho tiempo he planteado, un poco que estamos mirando estamos mirando la dirección equivocada. Desde la experiencia porque de estamos mirando con anteojeras, estamos mirando con anteojeras. Ayer lo decía Marta Beato César, también. César, para despedirnos, te está escuchando la doctora Inver. Ay, sí. Qué maravilla. Saludo a la doctora Inver. Que te mando un abrazo. Mi admiración por siempre. Y decirle, miren, no existe ningún país en el mundo que haya tenido éxito en reducir la cantidad de feminicidios. Y eso probablemente tiene que ver con que no estamos dando en el clavo que tenemos que dar. Es así. Gracias, doctor Castellanos. Gracias, doctor Paulino. Gracias, doctora Luna. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. La intención, reitero, es que se introduzca, que se inocule esa partícula que le haga a usted buscar un poco más de información para ver mucho más allá de la punta de nuestra nariz. A veces para nosotros tenemos conciencia de unos orificios nasales, pero para saber que están ahí y ver lo que hay dentro de ellos, hay que auxiliarse. Busque el auxilio para que usted vea no solamente la punta de su nariz, sino también el contenido de sus orificios nasales. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor. Este programa